explicar y te va a poner en contexto de lo que como iglesia estamos haciendo para que tú puedas tener un punto de identidad, sepas para qué has sido llamado y de qué manera tú debes integrarte a la iglesia. Recuerdo que terminaba diciendo, ¿verdad? No solamente debemos sentirnos parte, sino debemos integrarnos al modelo y fluir como uno solo. Viene la otra semana, se va a hablar algo que se llama el río de Dios y y todo esto va tomado de la mano, ¿sí? Entonces, modelo de Jesús 1 hablamos ¿sobre qué? ¿Cómo le llamamos? La misión de Jesús, ¿verdad? ¿Para qué hemos sido llamados? Que es evangelizar, compartir el evangelio, definimos qué significa y la manera en que lo vamos a hacer, bendecir a la gente. A veces queremos cambiar a la gente en su exterior y ni siquiera hemos llegado a su corazón, a su interior. No podemos esperar cambios en la gente, sino primero Cristo ha establecido su reino y nosotros hemos hecho esa labor. En Modelo de Jesús 2 hablamos sobre los discípulos, ¿verdad? A quienes llamó el Señor, qué características tenían, cuál era su perfil y cómo ellos supieron responder a, a la misión y cómo ellos pudieron, ¿verdad?, integrarse a la labor del reino. Muy bien, el tema de hoy es el modelo de Jesús 3, el modelo de Jesús parte 3. Y hoy vamos a hablar sobre ¿qué? ¿La qué? Ahí está en pantalla. Modelo de Jesús 3, ¿qué dice? La multiplicación. Vamos a leer Mateo 9, 35 al 38 una vez más. Mateo 9, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué dice? ¿Qué más? ¿Y qué más? Ok, 36. Lea conmigo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, 38 dice, rogad pues al Señor de la mies. Muy bien. ¿Qué es en estos 4 versículos? O pongan énfasis en el versículo, en los primeros 2, en el 35 y 36. ¿Qué es lo que movió el corazón de Jesús a favor de la humanidad? Que dice que tuvo compasión. ¿Qué fue lo que Jesús eh, detectó que es importante para el ser humano y que dice que tuvo compasión por ellos? En el versículo 35, ¿qué Jesús había hecho? Estaba ahí, ¿verdad? Él hizo la labor. Pero el versículo 36 dice que al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Entonces, pero escucha, estas ovejas que están aquí son las que en el versículo 35 ya les había predicado, ya les había sanado enfermedades, los había liberado, el poder de Dios había actuado a favor de ellos. Pero Jesús tuvo una perspectiva más amplia y objetiva del reino. A veces nosotros creemos que lo más importante es hacer esta obra. Ya oré por ellos, ya les pasé un mensaje, ya los aconsejé. Pero dice la Biblia, porque de los que menciona el versículo 36, que Jesús los vio desamparados, son los que ya estaban sanos, son los que habían recibido una bendición de parte del Señor, pero no fue suficiente. ¿Qué es lo verdaderamente necesario en la vida del ser humano, según el verso 36? ¿Cuál es la necesidad del ser humano? ¿Qué dice ahí?
Entonces, ¿cuál es la necesidad de la gente? Tener un pastor. La gente necesita ser pastoreada. La gente no, la mayor necesidad, bueno, sí es la salvación, conocer a Dios, tener un encuentro con Jesús, pero no es la mayor necesidad que la iglesia debemos cubrir, sino, y ya luego dice el versículo 38, ¿verdad? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y cuál es la labor que iban a hacer estos obreros? Precisamente esto, pastorear a la gente. Academia de Líderes se está preparando para esto, para que tú puedas hacer la labor de pastorear y dirigir a la gente. Lo más importante no es hacer el encuentro. Qué bonito, mira cómo lloró, cuánto lloró, perdonó, su corazón sanó. El domingo por la mañana, ¿verdad? Su cuerpo es tocado por el poder de Dios. Y a veces nosotros nos quedamos con eso y creemos que es lo más importante. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es lograr que toda esta gente logre ser pastoreada, logre ser discipulada. Porque si la iglesia o si las personas no son pastoreados, los resultados que el encuentro les da, ¿cuántas veces no hemos visto a personas ir a un encuentro y que con sinceridad han abierto su corazón al Señor y que han recibido mucho de Dios y que dijeron, ¿verdad? Yo le prometo al Señor entregarle mi vida y vivir para Él y servir para Él, pero es cuestión de tiempo en que el pecado una vez más logra vencerlos. ¿Por qué? Porque es lo que dice Jesús, porque les gusta y están habituados a una vida como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. ¿Qué te dice esto a ti? De la importancia que tú tienes que aceptar de la necesidad de ser guiado y ser pastoreado dentro de este cuerpo llamado iglesia. Por eso es que tú no puedes vivir sin ser pastoreado. No puedes quedarte solamente con el mero recuerdo y decir es que yo recibo de Dios, yo recibo de Dios. Y cuando la gente no es pastoreada, entonces el reino de Dios no se establece en sus vidas. ¿Por qué? Porque Jesús y Dios hoy en día puede hacer, mira, impresionantes cosas. Para el Señor no es difícil, ¿verdad? Levantar a alguien y que en la esquina de cada colonia de Cancún levante a un hombre con la unción del Señor y que haga sanidades. ¿Sabes cuánta es la gente que recibiría una sanidad volvería al mundo de pecado? La gran mayoría. ¿Por qué? Porque la principal necesidad después de conocer a Cristo es ser ¿qué? Pastoreados. Y esto apúntalo ahí. La mayor necesidad del ser humano después de conocer a Jesús es ser pastoreados. Es ser pastoreados. A través y a ser pastoreados, ser discipulados, ser enseñados, ser guiados, ¿verdad? A través de nuestros líderes. Otra vez, la mayor necesidad del hombre después de conocer a Cristo es ser pastoreados, discipulados, enseñados, guiados. De ahí que tú nunca debes perder la actitud de seguir aprendiendo. Tú nunca debes de perder la disposición de seguir sentándote, ¿sí? De seguir estableciendo el reino de Dios en tu vida. Allá en la parte de atrás hay gente que ya corrió la academia, ya fue a su lanzamiento y que han estado viniendo algunas semanas, el día de hoy yo les dije tienen que venir. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre el modelo de Jesús. Y aunque ellos ya corrieron la academia y ellos ya fueron lanzados, ¿sí? Mantienen la disposición y la actitud correcta de seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque necesitamos ser pastoreados y guiados. Muy bien, entonces, ¿cuál es la mayor necesidad del ser humano después de conocer a Jesús? Ser pastoreado.
Levanta tu mano derecha y di: yo necesito ser pastoreado. Entonces, ¿verdad?, tu actitud debe de ser la correcta. Ya no rehuses, ya no rechaces, ya no reniegues. Necesito un liderazgo, necesito a alguien que me guíe, necesito aprender, necesito a alguien que me instruya. Y el pastoreo, ¿verdad?, que incluye también corrección. Incluye también corrección. Ok, eso fue manera de introducción. Vamos a escribir algunas cosas que quiero mencionarles. Número 1, estamos hablando de la multiplicación, ¿sí? Llega el versículo 37 y 38 y el Señor dice, ¿verdad?, la mies es mucha, la mies es mucha, la mies es la cosecha. Y esto es algo de lo que nosotros queremos hablar hoy. Pero vamos, para llegar a ello, lo primero que te quiero decir es lo siguiente. Número 1, allá va a aparecer. Escribe esto: Jesús enseñó que la mies es mucha. Versículo 37. No les veo escribir allá atrás. Tienen una mente así computarizada. Estoy hablando de ustedes, los estoy presumiendo y no dejen mal. No es cierto, están escribiendo mal, estoy diciendo para que ustedes despierten. Jesús enseñó que la mies es mucha. Versículo 37, regresamos, leemos bien fuerte, dice: entonces Jesús enseñó que la mies es ¿cuánto? Es mucha, es extensa, es vasta, es demasiado. Eso es lo primero que quiero mencionarte respecto a la multiplicación, que tenemos una gran tarea, tenemos una responsabilidad enorme. Y como mencionábamos la clase anterior, cuando hablábamos de los obreros y ponía el ejemplo de una obra, una construcción, no puedes detenerte, porque hay tiempos establecidos, hay metas, hay tiempos en las que tenemos que cumplir y entregar trabajo. Los que han trabajado en obras, por ejemplo, entran flotillas de albañiles, entran flotillas de ¿qué más? Soldadores, carpinteros, fierreros, y ellos van por tiempos. Ellos van por tiempos, dicen el ingeniero, el arquitecto, el encargado de la obra nos dio 2 meses, porque terminando ellos viene otro equipo, y terminando ellos viene otro equipo, y después viene otra gente, y después vienen los que pegan los pisos, después vienen los que pintan las paredes, después vienen los que instalan los equipos de aire acondicionado, luego vienen los electricistas. ¿Por qué? Porque la obra final se tiene que entregar, el hotel se tiene que abrir, por ejemplo, el 24 de diciembre. Y todo mundo tiene que cumplir tiempos y horarios establecidos. La obra del Señor sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, número 1, ¿qué cosa? Que enseñó que la mies es mucha. Tú no te puedes quedar cruzado de brazos. Es increíble. Y bueno, tiene que ver porque desconocemos muchas cosas, pero hoy tú como estudiante de academia, tu actitud ante la obra del Evangelio tiene que cambiar. Tu pereza, tu falta de actividad, tu falta de compromiso hacia la mies tiene que ser diferente. Yo entiendo de la gente que no ha pasado por este proceso, pero a partir de hoy tu vida tiene que ser distinta. Tu perspectiva y tu visión tiene que ser como la de Jesús, con desesperación. Ya no es verdad, pues es que no se me atraviesa a nadie, es que pues la verdad que es bien difícil. Con desesperación. ¿Por qué? Porque la mies es mucha. Las estadísticas muestran que cada segundo mueren cientos de personas sin Cristo. ¿Y a dónde van a parar? ¿A dónde? ¿Te acuerdas cuando te hablaron sobre la clase de eternidad? La impartió Debbie. No le cambies la vida a una persona, no le cambies el día.
cámbiale qué cosa, la eternidad. Decenas, cientos de personas están muriendo ahora mismo y van a abrir sus ojos, como lo hizo el rico de la historia con Lázaro en el fuego del infierno. ¿Y sabes cuándo van a salir? Nunca. La mies es mucha. Número 2. Escríbelo bien rápido. Número 2. Ahora sí, leemos bien fuerte. ¿Qué dice? El número 2. Vivos. ¿Qué dice el número 2? Primero enseñó que la mies es mucha. Ahora sí volvemos, ahora vamos al versículo 38 donde estábamos. ¿Qué dice? Todo el mundo tenemos que hacer algo. Y de verdad no es consuelo ni es que tú digas, bueno, pues yo voy a estar dentro de estos, pero mínimo Jesús está diciendo, si no quieres ir a la mies, mínimo que tenemos que hacer según el versículo 38. ¿Y qué nos da a entender esto? Debemos ¿qué? Orar, pedir, pero tampoco eso haces, no trabajas, no impulsas, no alcanzas y tampoco oras. Y entonces, ¿qué eres en el reino? Estamos hablando sobre la urgencia de Jesús. Y mira cómo él dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Si tú no puedes ir, ruega, ora, pide, clama, toca los cielos, que el Señor envíe obreros. A lo mejor no vas a ser tú, pero que el Señor despierte otros corazones. Todo mundo tenemos que hacer la obra del reino. Y la obra del reino, la obra de Cristo en la tierra fue alcanzar a las multitudes. Número 3. Bien rápido escriban. Ahora sí, leemos. 1, 2, 3 dice: la mies es mucha, obreros pocos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se quedó de brazos cruzados? ¿Qué hizo? Jesús llamó a 12. Marcos capítulo 3 del 13 al 19. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Y qué hicieron estos? ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer al llamado? Tienes que responder al llamado. ¿Y estableció a cuántos? A 12. ¿Para qué? Para que solamente vengan al templo, para que se sienten a cantar, para que digan, es que yo soy cristiano, yo llego los domingos, para que estuviesen con él. Y cuando vemos a estos discípulos, vemos haciendo la obra que su maestro les hacía. Jesús muy de mañana salía a recorrer aldeas, ciudades, y los discípulos iban con él. Jesús oraba a largas horas de la noche y los discípulos estaban con él. De repente se dormían, sí, pero estaban con él. Estaban aprendiendo a hacer la obra del reino, y estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Y para qué? Para enviarlos a qué. La semana pasada hablamos un poquillo de ello, cómo debemos predicar, cómo debemos presentar el evangelio. Siguiente, y que tuviesen qué cosa. ¿Para qué? Y empieza a enumerarlos y dice a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, lee a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y a Judas Iscariote el que le entregó, y vinieron a casa. Entonces, la mies es mucha, obreros pocos, pero Jesús dijo, la mies es mucha, los pocos son los que responden.
pero tengo que empezar. ¿Y llamó a cuántos? Di conmigo, discípulos. Discípulos, otra vez, discípulos. ¿A cuántos llamó primero? A 12. ¿Jesús solamente tuvo 12 discípulos? ¿Cuántos ya terminaron sus devocionales de los evangelios? Jesús llama a 12, pero como la mies es mucha y se necesitan obreros, Jesús sabía que era necesario llamar más, ¿qué cosa? Más discípulos. Entonces Jesús llama a nuevos discípulos. Ve conmigo a Lucas capítulo 10, verso 1 y 2. Escribe allá, ¿verdad? Inciso A, Jesús llama a nuevos discípulos. Y ahorita vamos a descubrir quiénes son. Jesús comenzó a extender el reino, comenzó a trabajar. Primero, ¿a cuántos llamó? A 12. Lee conmigo el verso 1 y 2. Dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros. ¿A cuántos? A otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, otra vez, lean fuerte. Enséñenles cómo se lee. Allá atrás, 1, 2, 3. A ver ustedes, 1, 2, 3. Yo sé que hicieron su mejor esfuerzo, pero escuchen cómo va. Otra vez, 1, 2, 3. Muy bien, yo sé que los van a superar ustedes. Ok, ¿a dónde quiero llegar con esto? Jesús llamó primero a ¿cuántos? Llamó a 12. Y a esos 12 les dio un mensaje. Les dijo: la mies es mucha, los obreros son pocos. Necesito que estén conmigo, pero al mismo tiempo roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Empezó el Señor a hacer la obra del ministerio, empezó a extender el reino, comenzó a predicar, comenzó a sanar enfermos, pero llegó el momento en que Jesús dijo: tenemos que llamar a más. ¿Y a cuántos llama ahora? A 70. Aquí ya no se mencionan los nombres. ¿Sabes por qué? Porque el número de discípulos comenzó a crecer. Y ya no es tan importante cómo se llama, sino la obra que se empieza a desarrollar. Pero quiero destacar lo siguiente: llama a 70 y a los 70 les vuelve a pasar la misma información que dice el versículo 2. Y el Señor les dijo, ¿qué les dijo? Juntos: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, es decir, que aunque ahora habían 70 más 12, ¿cuántos son? 82. Pero la mies seguía siendo, y los obreros. ¿Sabes cuántas iglesias sabemos en Cancún? Otra vez nos dieron una estadística de la directora de Asuntos Religiosos, la licenciada Claudia Berlusco. Mira, impresionante, en Cancún ya nadie puede decir no he escuchado de Dios. Pero aún así, la mies es mucha y los obreros, cristianos hay muchos, creyentes hay muchos, gente que llega a las iglesias son bastantes, pero verdaderos obreros son, y tú y yo somos llamados a ser ¿qué? Obreros. Di conmigo, obrero. ¿A qué hemos sido llamados? A ser obreros. Un verdadero discípulo que mueve, impulsa, trabaja, se esfuerza, se compromete y se sacrifica para que el reino de Dios sea extendido. Número 4.
Número 4, ¿cómo dice? La mies es mucha, obreros pocos. Jesús llama a 12, luego llama a 70, a ambos les da la misma instrucción, faltan obreros. Y es aquí cuando nosotros entramos en acción. Han pasado más de 2000 años desde que se levantó la primera generación de discípulos. Y te digo algo, lo hicieron bien. Los 12 lo hicieron bien. Los 70 lo hicieron bien. Cuando el Señor regresa al cielo, dice la Biblia que en el aposento alto, ¿cuántos discípulos entran? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Sin miedo. ¿Cuántos? 120, 12, 70, 120 discípulos que lo hicieron bien. Después viene una cosecha y se adhieren 3000 discípulos. 3000 más 120, ¿cuántos van? Y después viene otra cosecha de 5000 discípulos. ¿Cuántos llevábamos? Más 5000. Y esa generación hizo bien la labor. Levanta tu mano derecha conmigo y di: ahora es mi turno. Allá atrás también, fuerte decimos: ahora es mi turno. Gracias. Ahora es nuestro turno. Tenemos que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque la mies es y los obreros siguen siendo. Y tú y yo vamos a enfrentar este reto. Entonces Jesús nos llama para ser sus discípulos. Inciso A, escriban. Inciso A. Los discípulos son quienes hacen la obra del reino. Los discípulos son los que hacen la obra del reino. ¿Quiénes hacen la obra del reino? Los discípulos. Marcos capítulo 6, verso 30 al 44. Marcos capítulo 6, verso 30 al 44. Voy a empezar a leer y cuando terminen de escribir me siguen. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, y ya estaban trabajando. Seguimos hasta el 44. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo. Mira, los discípulos, ahora ellos entendieron la obra del reino, se comprometieron, empezaron a estar, fueron a su encuentro con Jesús, empezaron su academia, su preparación, su discipulado, y vieron que la obra era mucha, y dice que de manera que ni aún tenían tiempo. ¿De qué? ¿A alguien le pasa así los domingos? No hay tiempo. Anoche, ¿a qué horas nos fuimos? Omar y Sherry fueron de los últimos. ¿A qué horas nos fuimos? La obra es extensísima. No podemos detenernos. Cada vez va siendo más, cada vez la demanda va siendo más, cada vez lo que se necesita es más. Pero les voy a decir un secreto. El día en que tú tengas discípulos, tú te vas a ir a dormir temprano. ¿Y quiénes van a hacer la obra del reino? Pero mientras que tú no tengas discípulos, ¿quiénes tienen que hacer la chamba aquí? Entonces, la próxima vez que te quieras ir temprano, que te quede eso en la conciencia. Cuando digas: yo ya me voy, pregúntate: a ver, ¿dónde están tus discípulos chambeando? Y si no hay discípulos, ¿quién tiene que hacer la obra? Nosotros. ¿Va? Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir, les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Lee conmigo: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas. ¿Te das cuenta que la mayor necesidad del hombre después de tener un encuentro con Jesús, cuál es? Ser pastoreados, tener un pastor. Hay mucha gente que llega a las iglesias, pero que no acepta ser pastoreados.
ellos no son discípulos. No, tú te tienes que identificar con tu iglesia, te tienes que identificar con un liderazgo, te tienes que identificar con tus pastores. Podrás tener muchas cosas, mucho conocimiento y mucha experiencia, pero si tú no eres pastoreado, estás en peligro. Seguimos. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos. Hasta ahí. Mira que los discípulos eran bien inteligentes, vieron y dijeron: Señor, se llenó el culto, hay mucha gente, pero ya es tarde y ya están hambrientos. ¿Y cuál fue la solución que los discípulos estaban proponiendo? Señor, haz una pausa y que vayan a conseguir sus comidas y después, si quieren, que regresen. ¿Suena lógico? Eran 5,000 gentes. Y en aquel entonces recuerdan que se contaban solamente hombres. De esos 5,000, ¿cuántos te gustan que sean casados? Ponle la mitad, cuando menos. Ahora, y cada familia tenía cuando menos 6, 7 chamaquillos. O sea, 5,000, 7,500 más. No, es un montón de gente. Y lo más sencillo era pues que vayan a sus casas, traigan sus comidas y regresen, que la enseñanza está buena. Pero seguimos. Respondiendo Jesús, ¿qué les dijo? El número 4, el inciso A, ¿cómo dice? Lo que escribieron. Ellos dijeron que vayan a comprar su comida. Pero ¿qué les dijo Jesús? Verá que bien, bien guapos ustedes. ¿Son ustedes los responsables de alimentarlos? ¿Queremos que la iglesia se multiplique? ¿Quiénes son los responsables de hacer la obra del reino? Nosotros, los discípulos. Jesús le dijo: ningún que se vayan, ningún que compren su comida y luego regresen. Ustedes. Y ellos dijeron: ¿y cómo lo vamos a hacer? Si son un montón de gente, nosotros solamente somos 12. Vamos a ver qué sigue diciendo. Y les dijo: muy bien, hasta ahí. Entonces somos nosotros los que tenemos que hacer que la iglesia se desarrolle. Hay gente que quiere que sea el pastor quien alcance y traiga gente. Vamos a un sentido natural, nada de espiritual ni devocional, sentido natural. Ubícate en los campos de Israel una manada de ovejas. ¿Cuántas te gustan? Para que sea bíblico, 100 ovejas, ¿no? Y su pastor. Para que la manada de ovejas crezca, ¿quiénes son los que se reproducen? ¿Las ovejas o el pastor? ¿Quiénes son las que se reproducen para que crezca la manada? ¿Cuál es la función del pastor? Pastorearlos, cuidarlos. Pero ¿quiénes son los que se reproducen? Discípulos. ¿Quiénes son los que se reproducen? Y ahora tú, como discípulos, ¿quiénes son los que alcanzan gente? ¿Sabes? En una ocasión, y a lo mejor a ti se te ha pasado por la mente, y porque eres bien inteligente no se te ha salido por la boca, pero hay gente que le gana el impulso. ¿Y sabes qué ha dicho? Y nos ha dicho: pero ustedes, ni ellos han alcanzado a nadie. Está la obra que estamos haciendo, la obra de Sammy, de Debbie, nosotros alcanzando a personas, ¿sí? Porque entendemos que es nuestra labor. Pero dentro de la iglesia, y es increíble que eso habla, ¿verdad? Falta de autoridad, falta de estar bajo autoridad, de honra, respeto y un montón de cosas, y sobre todo falta de entendimiento. Jesús les dijo: no soy yo, son ustedes los que lo tienen que hacer. ¿Por qué es que les decimos, discípulos, alcancen, alcancen, alcancen? Y si tú pensabas que eran los pastores los que tenían que hacerlo, ahora te das cuenta que no es así. ¿Quiénes son los que tienen que alcanzar a otros? La iglesia.
tiene que multiplicarse. Inciso B, escribe esto, inciso B. Como discípulo tienes que estar atento en alcanzar a aquellas personas que van a bendecir a otros más. Como discípulo tienes que estar atento a alcanzar a aquellas personas que van a bendecir a otros más. Los evangelios son 4: Mateo, Marcos, ¿cuál más? ¿Qué nos relatan los 4 evangelios? El ministerio de Jesús. Pero cada evangelista tiene una perspectiva diferente. Y si se fijaron, ahora que están haciendo devocionales, que de repente lo que escribe Mateo lo vuelve a escribir Marcos y de repente lo escribe Juan. Pero sí te has dado cuenta que hay detalles que de repente Mateo omite, pero que Juan aclara, que Lucas entonces lo pone dentro del panorama. La alimentación de los 5,000 aquí en Mateo, donde dimos lectura, dice, verá que Jesús, y dijeron, aquí hay alguien con 5 panes y peces. Pero vamos a leer qué dice Juan capítulo 6, versículos 7 al 11. Para enfatizar y recalcarte que quienes tienen que hacer la obra son ustedes como discípulos. Juan capítulo 6, versículos 7 al 11. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Estamos otra vez ante la multitud hambrienta. Uno de sus discípulos, ¿quién? Hermano de Simón Pedro, le dijo, ¿qué dijo? Diez. Lo que les decía, se contaba hombres. 11. ¿Cuánto, asimismo de los peces, cuánto querían? Y allá en Marcos, cuando te sientas en tu casa, lee y dice que fueron a, se establecieron por grupos, y allá vuelven a aparecer los grupos conexión. La manera en que distribuyeron los alimentos fue por grupos, fue por grupos, fue por grupos. Di conmigo, grupos. El modelo de Jesús 1 te hablamos de la importancia de los grupos, ¿sí? Ahora, hubo uno, Andrés. ¿Cómo se resolvió el problema de la alimentación? ¿Cómo se resolvió el problema? ¿Qué es lo que normalmente conocemos? Que Jesús oró, multiplicó. Pero ¿qué fue lo que Jesús multiplicó? Pero ¿cómo Jesús obtuvo esos panes y esos peces? Jesús dijo: Señor, dame 5 panes, 2 peces y voy a orar por ellos. Y Jesús, ¡pum!, se apareció. Uno de sus discípulos fue el que trajo la materia prima. Jesús estaba listo para hacer el milagro, pero el milagro no se iba a hacer si no a uno de ellos se le prende el foco y dice: tengo que alcanzar a alguien. Y yo me imagino que mientras los 11 estaban allá, ¿qué hacemos? A ver, móchense porque tenemos que comprar pan para esto. Ya el Señor nos dijo que tenemos la responsabilidad de alimentarlos. A lo mejor Pedro estaba pensando: pues vamos a saltar a unos cuantos por allá, les quitamos unos cuantos varos y traemos comida. Y mientras que estaban ellos tratando de solucionar, uno de los discípulos se le prende el foco y dice: tengo que buscar algo, tengo que buscar a alguien que nos resuelva esto. Y este Andrés buscó ¿a quién? Dice que buscó a un jovencito que ante los ojos de los demás pasaba inadvertido, pero Andrés tuvo visión. Di conmigo, visión. Andrés fue por la mies. ¿A cuántos ganó? ¿A cuántos trajo delante de Jesús? ¿Multitudes? ¿A cuántos ganó? Di conmigo, 1. Pero ese muchacho y el favor del Señor lograron satisfacer el hambre de ¿cuántas personas? Si tú eres capaz de alcanzar a uno, el Señor va a hacer el resto. Si tú alcanzas a uno, el Señor hace el resto. Te lo garantizamos. El Señor hace el resto.
Así que quítate esa pasividad y quítate y deja de echarle la responsabilidad a los demás, que ellos lo hagan, que ellos lo hagan, que ellos lo hagan, porque tú y yo tenemos que ganar almas. Muy bien. Escribe número 5. Jesús nos llama para ser discípulos, para hacer. El número 4 es Jesús nos llama a hacer, pero el número 5 dice que Jesús nos llama para hacer discípulos. Y ahí está Mateo 28, 19, 20. Ya no lo vamos a leer, donde Jesús dice: id a las naciones. Di conmigo, naciones. ¿A qué te suena naciones? ¿Pocos o muchos? Es decir, que hemos sido llamados para alcanzar ¿a cuántos? Pero ¿por cuántos empezamos? Quiero dejarte y quiero motivarte y quiero de verdad compartirte la siguiente gráfica, porque hoy tú tienes que salir impulsado a ganar a alguien. Ya te hablé, ya te dije que es nuestra responsabilidad. La mies es mucho, obreros pocos. Jesús llama, todo lo que te dije. Jesús nos llama para hacer ¿qué? Di conmigo, discípulos. Y después de que somos nosotros discípulos, Él nos llama para hacer discípulos. Dice Mateo 28, 19: por tanto, id a las naciones, haced discípulos a todas las naciones. ¿Hacer qué? Discípulos. La palabra clave es discípulos. Di fuerte, discípulos. Esta gráfica habla de un evangelismo y de un discipulado. Evangelismo contra discipulado. Y el asunto va así. Ahí donde dice evangelismo, representa un cristiano, un creyente, que evangeliza a una persona diaria, y pensemos que es muy buen evangelizador y diario trae una persona a los pies de Cristo. ¿Cuántos días tiene el año? Vamos a dejarlo allá, 365. El llamado de Dios para tu vida es ser ¿qué? Discípulo. Y vamos a hacer este cuadro comparativo. Aquí van a echarle cuentas, saquen calculadoras y todo. Un creyente en un año haciendo evangelismo, ¿a cuántos alcanza? 365. Un discípulo que se pone como objetivo y entiende su llamado y alcanza y discipula al año a 2 personas. ¿A cuántos va a discipular? A 2. ¿Y cuál es el discipulado? Todo el proceso. Lo alcanza, lo consolida, lo manda al encuentro, lo mete a la academia, lo lanza, abre grupo conexión. Eso es discipulado. Eso te lo van a enseñar en Río de Dios. Ahora bien, vamos a hacer un esquema de a 20 años. Échenle cuenta. Vayan sumando, ¿verdad? En un año, allá está, déjame esa gráfica. En un año el que evangeliza gana 365. En 2 años, ¿cuántos alcanza? 730. En 3 años, ¿cuántos alcanza? Háganlo, comiencen a hacerlo. Y lleguen a 20 años. Y después van con el discipulado. En el evangelismo es sumar. En el discipulado la palabra clave es multiplicar. El discípulo gana 2, pero en el otro año multiplica por 2. 2 por 2, 4. En el tercer año, ¿a cuántas personas habrá alcanzado? 4 por 2, 8. Ahora, síganle bajando la tabla. Háganlo. En ese lado vayan sumándole más 365, más 365, más 365, más 365 en una línea de 20. Al año alcanza 365, a 2 años son 730. En 3 años, ¿cuánto es? En 4 años, en 5 años, en 6 años, 7. Ahora, el que discipula en el primer año son 2, en el segundo año son 4, en el tercer año son 8.
En el cuarto año, 8 por 2, 16. Vamos hasta allá. Cuarto año, el que discipula lleva 16. Y en el cuarto año, el que evangeliza, ¿cuántos lleva? 1460. ¿Estamos? Vamos en la cuarta línea. El que evangeliza, pensando que evangeliza una persona por día, ¿cuántas personas lleva evangelizadas? ¿Cuántas? Hagan cuenta, no les estoy diciendo que adivinen de cuándo viene Cristo. Y en el cuarto año, el que discipula 2, ¿cuántos lleva? 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Parece que va rezagado. Ahora, lleguémosle a 20 años. Ponme la otra lámina. Los voy a mandar a la escuela otra vez. Ponme la otra lámina. Pero tienen ustedes que hacer el ejercicio. En un año 365, en 2 años 730, en 5 años ¿cuántos lleva? 1825. Y el que discipula en 5 años ¿cuántos lleva alcanzado? ¿Quién lleva más gente alcanzada? Pero seguimos. Siguiente lámina. Siguiente lámina. Ahí va. 6 años, el que evangeliza, ¿cuántos lleva? ¿Y el que discipula? En 10 años, el que evangeliza, ¿cuántos lleva alcanzados? ¿Y el que discipula? 1024. Siguiente lámina. 15 años, el que discipula, el que evangeliza, ¿cuántos ya alcanzó? ¿Y el que discipula? En 20 años, el que evangeliza, ¿a cuántos alcanzó? Pero el que se preocupó por discipular 2, ¿a cuántos llegó? ¿Qué da un mejor resultado? ¿Sí le captaron? ¿Sí fueron con las cuentas? Si ustedes no hacen las cuentas, no van a quedar incrédulos como Santo Tomás. Parece ser que evangelizar simplemente, ¿verdad? Cuando decimos evangelizar es pasarle el mensaje, mira, Dios te ama, listo. Pero el discipular es, lo alcanzas, lo consolidas, luego lo mando al encuentro, luego veo que me entra a academia y luego lo lanzo y veo que habrá grupo conexión. Ese es un discípulo. Tú estás siendo procesado para ser un discípulo. ¿En qué nivel vas tú? ¿Es alcanzar, consolidar, encuentro? ¿En qué nivel vas? Vas en nivel 4. Luego, ¿qué sigue? Lanzamiento. Y luego, si te detienes, el ciclo lo rompes. Lo rompes. Ahora, tú como discípulo, los de atrás también, vamos a pensar en esto. Estamos pensando en alcanzar 2 personas por año. La verdad, es tarea imposible de hacer. Es muy difícil. ¿Qué es lo que falta? Compromiso, hacer la obra del reino. Esto es pensando en uno. En 20 años haciendo obra de evangelismo seremos una iglesia de 7,300. Pero si pensamos en multiplicar, que es la obra del reino a través del discipulado, en 20 años, una persona, ¿cuántos puede alcanzar?
¿Te suena bárbaro? Pero ¿sabes qué dijo Jesús? Que la mies es mucha. Pero esto es lo que un obrero, un discípulo potencialmente puede alcanzar. Uno, tú puedes alcanzar ganando 2 personas al año. En 20 años tú puedes llegar a impactar a ¿cuánta gente? ¿Cuántos sabemos aquí? ¿Cuántos salimos del lanzamiento de la iglesia? 30. Y esta generación 16, 46, 50 personas. Ahora hace el ejercicio. 50 discípulos ganando a 2 personas. Son 50 que multiplican por 2. En el primer año, ¿cuántos vamos a llegar a ser? 50 por 2, 100. En el tercer año, ¿cuánto vamos a hacer? 100 por 2. En el cuarto año, ¿cuánto vamos a hacer? 200 por 2. 200 por 2. En el quinto año, ¿cuántos vamos a hacer? 400 por 2. Y en el sexto año, 8 por 2. 16, 1600. Y en el séptimo año, 1600 por 2. Y eso es pensando en 2. ¿Cuántos? Pero ahora, creo que cuando te apasiones por las almas, entenderás esto. Lo que tú puedes hacer en el reino. Por eso Jesús dijo, id a las naciones. Cuando tú alcanzas a un hombre, a una mujer, eso es lo que Jesús vio. Detrás de un hombre hay una familia, hay hijos, hay una esposa, hay parientes. Nuestros niveles de alcance, familia, amigos, conocidos, otros. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué necesitamos hacer? Ser discípulos. Póngase de pie. Tienes que ser discípulo. Tienes que ser discípulo. Vuélveme a poner la gráfica desde la primera. ¿Cuántos puedes alcanzar en un año? Yo te puse 2. Claro, si sigues con la misma pasividad y dejando que alguien más lo haga porque tú eres bien nice y tú eres de la alabanza, tú eres de la música y tú no te metes con esos rollos, es equivocado. Dios nos ha llamado para ser sus discípulos y una vez siendo sus discípulos, Dios nos llama para hacer más discípulos. Quiero que mires esto con atención. Visión global. Discípulos. 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 Mira, llegó el tiempo de establecer el reino de Dios. ¿Cuántos nos pide Dios? ¿Cuántos? Tu grupo no tiene que ser de 45 personas. Con 2 gentes que tengas en tu grupo y como Andrés le pegues al bueno. Andrés llevó 1 y multiplicó por 5,000 hombres. Siguiente lámina. ¿Sí está bien la siguiente? Y la siguiente. Pero mientras que tú no quieras ser un verdadero discípulo, ¿podemos multiplicar? Si te vas a comprometer con el reino y decir, Señor, usa mi vida para alcanzar
a 2. Yo le decía a Sam y a Debbie, tienen que ir por uno más. Aquí está José, aquí está Lili. Lili ya fue lanzada, ya abrió grupo. Yo escuchaba que ayer estaban jabonando a José. Ahora entiendes por qué te dijeron, no puedes cortar el ciclo. Tú tienes que comenzar a ser discípulos. Adrián, no dejes que tu discípulo corte el ciclo. Ve por él. Impúlsalo. Y los demás, hay quienes van a comenzar empezar con sus discípulos y ya lo están haciendo en sus grupos. Vamos a crecer. Vamos a crecer. Vamos a crecer. Levanta tus dos manos al cielo y comienza a hablar con Dios, con el Espíritu Santo, y dile: Señor, yo quiero ser un verdadero discípulo. Hoy entiendo que ser un verdadero discípulo va más allá de informarme, de tener una iglesia y de venir. Hoy entiendo que me has llamado. Hoy entiendo que me has llamado para alcanzar a otros. Y hoy entiendo que no impones una carga más pesada de la que no puedo llevar. Dile: Señor, hoy tú me pones un objetivo, alcanzar 2, pero estoy seguro que podré alcanzar más. Y cuando pienses en discípulos, acuérdate de todo el proceso. Los alcanzas, los consolidas, los llevas a su encuentro, los metes a academia, caminas con ellos durante la academia, los impulsas para que sean lanzados y los cuidas aun cuando ellos abran grupo. Porque la mayor necesidad del ser humano después de tener su encuentro con Jesús es ser pastoreados. Y para eso el Señor te ha llamado, para guiar, para pastorear a otros. Tu vida ahora tiene sentido. Por eso es que el Señor te ha estado procesando. Por eso es que el Espíritu Santo te ha estado capacitando. Para eso Dios ha estado provocando en ti cambios en tu vida. Porque Dios te ha llamado para ser un líder de almas, de gente que impacte a otros. Pero estoy seguro que tú puedes ir por más. En un minuto más te pido que ores por aquel amigo, por aquella persona que sabes que está listo y preparado para recibir este mensaje. Y dile: Señor, hoy te lo pido como mi discípulo. Ayúdame a alcanzarlo. Y si ya lo has hecho tu discípulo, porque lo has empezado a consolidar, no lo pierdas. No lo pierdas. Los que han alcanzado a otros, Silvia, no pierdas a tus discípulos. El Señor te los dio en tus manos. Ahí tienes a 2. Lili, no pierdas a los tuyos. Adrián, no pierdas a los tuyos. José, no dejes de trabajar en los que tú ya tienes en tu corazón. Vamos por nuestros discípulos.